sobre el tema de la teoría del caso. La teoría del caso en el marco del proceso nos ayuda bastante porque a través de la teoría del caso tenemos una estrategia de lo que vamos a desarrollar a nivel, por ejemplo, doctores, de una investigación. Entonces, esa viene a ser nuestra teoría del caso, ¿cierto? La teoría del caso, a pesar que algunos sostenían, ¿no?, en su momento, como el ex juez San Martín, y decía que no estamos en un sistema procesal penal de teoría del caso, y existía, por supuesto que sí, una sustentación a través del cual se sostenía que no nos encontrábamos ante un sistema de teoría del caso precisamente por los roles de los sujetos procesales. Y los roles de los sujetos procesales no son iguales, son diferentes. Por eso es que se discutía mucho cómo es que buscamos equidad o igualdad procesal si finalmente los roles dentro del marco del proceso son diferentes, ¿no? Porque se establecía que el único que puede presentar una teoría de naturaleza demostrativa es el representante del Ministerio Público, y eso es una realidad. O sea, el único que en sí puede presentar una tesis de carácter demostrativa, una tesis de demostración, es la Fiscalía. Pero cuando digo tesis de demostración, bajo un criterio obligatorio de tener que presentar dicha tesis, ¿no? Es una obligación de tener que presentar aquella tesis demostrativa, y le corresponde, por supuesto que sí, al representante del Ministerio Público, llámese en este caso a la Fiscalía. La defensa tiene una visión distinta. No es una regla obligatoria tener que presentar una teoría del caso de naturaleza demostrativa, pero en el caso de la Fiscalía sí es un criterio obligatorio tener que presentar necesariamente, doctores, una tesis demostrativa, porque tiene carga de probanza. Y esa carga de probanza es de obligatorio cumplimiento, y creo que incluso desde el eslogan que le dotan al Ministerio Público, porque establecen que la Fiscalía tiene carga de probanza, ¿no? Te dice un sistema procesal, contradictorio, acusatorio, entonces ya va señalando de una u otra forma que ese contexto de acusación se va a realizar, por supuesto que sí, a través de un parámetro de investigación. Y le corresponde la investigación a la Fiscalía, le corresponde la investigación al Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal. No obstante, aparte de señalar el aspecto de una investigación, considero yo que, o de esa carga de probanza, lo que hace en realidad el Ministerio Público es desarrollar una labor de investigación. Se investiga, doctores, se investiga, porque el resultado del mismo no siempre va a ser una acusación. Por eso es que cuando alguien presenta una denuncia, considera o cree que esa denuncia necesariamente se va a concluir con una acusación fiscal. Entonces uno dice, presenté mi denuncia y tiene que concluir con una acusación fiscal. Oiga, no necesariamente. Hay que investigar, y de esa investigación, al momento de recabar los diferentes elementos de comisión, de cargo, de descargo, vamos a evaluar el caso y vamos a ver si se formula una acusación o, contrario censo a ello, se emite un requerimiento de sobreseimiento, cualquiera de los dos. Entonces, pero es verdad que si o por una obviedad el representante del Ministerio Público formula una acusación fiscal, si el Ministerio Público, la Fiscalía, yo digo la Fiscalía, no digo Fiscalía, no lo llamo de esa manera, lo pongo lógicamente lo que corresponde, que es la Fiscalía en realidad, o el Ministerio Público, porque considero que es el término que hay que utilizar. Entonces, formula un requerimiento acusatorio, por supuesto que sí, tiene que presentarme una tesis demostrativa. Pero por el otro lado es distinta la situación. Recae algo bastante interesante que viene a ser la presunción de inocencia. Y se establece, como ustedes muy bien conocen, que toda persona es inocente, prueba en contrario. Se establece la presunción de inocencia. Entonces la defensa va a depender de cada caso en concreto, porque sí que es verdad que podría presentar una tesis demostrativa. La defensa dice, presento una tesis demostrativa, no hay ningún problema, pero lógicamente sus medios probatorios que va a tener que presentar tendrían que estar direccionados a esa tesis demostrativa que yo les señalo, porque podría buscar
la defensa, a través de su teoría del caso, una tesis de refutación. Y la tesis de refutación no es una tesis demostrativa, señor. Yo puedo refutar varias cosas. Y para refutar, lógicamente, yo tendría que conocer el contenido implícito de lo que es la acusación fiscal. Y la acusación fiscal posee tres divisiones relacionadas, por ejemplo, a las famosas premisas fácticas. Y las premisas fácticas son la narración de los hechos, algo que no debemos olvidar. Premisa fáctica, narración de los hechos. Esa narración de los hechos, sin embargo, no es cualquier narración. No es simplemente una redacción cualquiera. Esa premisa fáctica de la narración de los hechos va relacionado, doctores, a las famosas circunstancias. Y las circunstancias tienen una serie de divisiones porque vamos a encontrar las famosas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores, en el caso de una acusación fiscal. Reitero, ¿no? Encontramos circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores propias de una acusación fiscal a nivel de la narración de los hechos. Posteriormente lo que viene es las premisas jurídicas y eso es algo interesante porque vamos a ver el grado de imputación. Oiga, el tema del conocimiento de la parte especial es vital, es importante, es trascendental, señor. Yo todavía no puedo creer cuando alguna persona dicen que en el caso, por ejemplo, del expresidente de la República, Pedro Castillo, que para que exista rebelión, una persona necesariamente para el grado de imputación de rebelión tendría la persona que alzarse en armas. Y entonces eso me hace pensar que no conocen el tema de la autoría mediata, ¿no? La autoría mediata en grupos organizados de poder, el hombre atrás, el hombre intelectual, que no necesariamente realiza la ejecución propia del tipo penal, pero por estar en el grado funcional que posee en razón del cargo de alto funcionario que éste pueda tener, puede emitir o dar una orden, lo cual le corresponde y se le imputa como autor del delito. Entonces, pero bueno, y luego tenemos las premisas probatorias que deben cumplir con aquellas exigencias de pertinencia, conducencia, utilidad y por supuesto que sí legalidad. Entonces hablamos factor de pertinencia, conducencia, utilidad, dentro de los parámetros, doctores, de la legalidad, por supuesto que sí, no quepa duda y creo que no hay mucha discusión respecto a ello. Pero lo que sí es que si la defensa no presenta una tesis demostrativa, entonces refutamos, por ejemplo, las premisas fácticas. Hay que refutar los hechos, sí. Sobre todo los hechos no cumplen esas circunstancias que les señalo establecidas en circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, entonces empezamos a refutar la narración de los hechos y dentro de ello, por supuesto que sí, la imputación fiscal que puede señalar respecto a la existencia, digamos, de un delito. Luego, las premisas jurídicas es importante porque hay que ver si se cumplen o no se cumplen los elementos del tipo penal y aparte de eso, por supuesto que sí, el allanamiento de lo que finalmente viene a ser autor o coautor de un delito. Y en el caso de la premisa probatoria también con los estándares probatorios que hace un momento te acabo de señalar. Entonces, la defensa tal vez no me presente una tesis demostrativa, pero sí seguramente va a presentar una tesis de refutación. Reitero, no presentará una tesis demostrativa, pero va a presentar una tesis de refutación. Y la tercera tesis que la defensa podría plantear es establecer precisamente duda razonable. La duda razonable. Nosotros hemos escuchado hablar del indubio pro reo, ¿no? ¿Qué significa, y esto ingresa como primera pregunta de la noche? ¿Qué significa o qué entendemos cuando hablamos del indubio pro reo? Indubio pro reo. ¿Qué es el indubio pro reo? Nos establece los márgenes de duda y nos dice técnicamente, doctores, que la duda favorece ¿a quién? La duda favorece al reo. Indubio pro reo. Entonces,
si estamos estableciendo ese aspecto, porque nuestra clase es teoría del caso, lo que yo estoy estableciendo es que existen grandes probabilidades de que el representante del Ministerio Público, cuando plantee su requerimiento acusatorio como tal, lógicamente la tesis que va a presentar es una tesis demostrativa. Es una tesis demostrativa si el representante del Ministerio Público decidió formular una acusación fiscal, entonces la tesis que se va a presentar es una tesis demostrativa. Contrario censo a lo que les acabo de establecer, la defensa puede presentar otra diversidad de tesis. No se le inmiscuye que no presente una tesis demostrativa. Lo puede hacer. Está dentro de las posibilidades que la defensa puede plantear, es decir, la famosa tesis demostrativa, pero podría ingresar con la tesis de refutación o por último buscar la duda razonable, que por supuesto es la más débil de todas. Entonces vemos esa situación. Dicho esto, ahora recién aterrizamos pues en nuestra primera PPTs. Yo les pregunto a ustedes porque siempre pido participación. A mí me interesa la participación. Entonces, ¿cuál es el concepto, ya? ¿Cuál es el concepto primigenio, doctores, que ustedes pueden tener respecto a lo que es teoría del caso? ¿Qué se les viene a la mente, doctores, cuando hablamos de la teoría del caso? A ver, ¿quién me dice, doctores? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de teoría del caso? Sí, teoría del caso. ¿Podría ser una hipótesis, doctor? La teoría del caso es una hipótesis, ¿ya? O sea, me planteo que la teoría del caso podría ser una hipótesis, ¿correcto? ¿Qué más podría ser la teoría del caso? Antes de presentar las PPTs, ¿ya? A mí me interesa su participación. El doctor me dice la teoría del caso podría ser una hipótesis. Por supuesto, ¿no? Porque finalmente todavía no se encuentra nada probado, es una tesis inicial que yo tengo sobre algún aspecto. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser la teoría del caso, doctores? Ya me han dicho una hipótesis. Doctor, ¿Así? una estrategia también. Ah, muy bien. Ya. Ahí vamos dando un sentido bastante interesante, sobre todo para arribar posiblemente a llegar a juicio oral, porque va a haber una estrategia. De hecho, ese aspecto de estrategia lo tiene también el representante del Ministerio Público y lo va a tener en este caso también la defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque los casos para investigación son diversos. Si a mí me llega un caso, por ejemplo, de organización criminal, entonces no voy a utilizar las formas convencionales o tradicionales a desarrollar una labor de investigación. No corresponde, no es la forma tradicional de tomar las declaraciones testimoniales, de tomar las declaraciones indagatorias, de recabar documentación de alguna institución pública, de una entidad privada, porque todo lo que les acabo de señalar forma parte de las técnicas tradicionales o convencionales para una investigación. Pero de esta manera no se enfrenta a una organización criminal. La organización criminal hay que enfrentarlo a través de lo que son las técnicas especiales de investigación. El agente encubierto, por ejemplo, es una técnica especial de investigación. Las interceptaciones de las comunicaciones son técnicas especiales de investigación, ¿no? Si hablamos del seguimiento de bienes delictivos, son técnicas especiales de investigación. Entonces, por supuesto, si me llega una denuncia, dependiendo del posible tipo penal que yo voy a tener, entonces puedo plantear una estrategia, ¿no? Inicial. Y lo mismo la defensa, porque uno como abogado va a analizar el caso y vamos a ver la situación, ¿no? Porque si uno como abogado, litigante particular, sabe, por ejemplo, que ha llegado la denuncia y de esa denuncia que lo tiene en su mano, dice, pues bueno, encuentro elementos para que finalmente vea yo que mi defendido es culpable, pero vamos a mantener una estrategia para duda razonable. O si es que uno en defensa y de inicio dices acá, no ha tenido participación mi defendido y lo que está existiendo es una imputación muchas veces descabellada, entonces uno dice, no, la tesis que yo voy a presentar es una tesis de demostración, ¿no? Pero vamos dándonos cuenta entonces que podría ser entre una hipótesis y también una estrategia. Partimos bien de ahí. Bueno,
Por aquí también han comentado a través del audio. Acá me dice Ruperto, una visión detallada y fundamentada del caso. Al inicio como que no es tan detallada, ¿no? Porque en el caso, por respecto al Ministerio Público, y ahí ya se evalúa y vamos a ver cómo mantenemos la estrategia o la calificación y desarrollando los actos de investigación. Algo que yo siempre digo, no hay que forzar culpabilidad, ¿no? O sea, hay que investigar y ya de curso de la investigación, pues veremos si finalmente una persona cometió o no cometió un hecho delictivo, un hecho criminal. Pero eso recae precisamente, doctores, del decurso de la investigación, de cómo vamos a investigar. Si no hay nada, entonces si no generas la presunta comisión de un hecho delictivo, no tendría por qué formalizar, tendría que emitir una disposición de archivo, ¿no? Entonces, uno va investigando a través de las declaraciones testimoniales y demás en el marco de decisión, ¿ya? Bueno, vamos a continuar acá, doctores, nuevamente le presento las PPTs, ya, porque es en base a ello lo que desarrollamos pues en esta sesión de clase el día de hoy. Sigamos acá, lo que lo pueden visualizar, ¿sí? Ok, entonces, a ver, un momentito. Ya. Ujú. Ya, estamos compartiendo una... Yo quiero que el concepto que acá le dan sobre teoría del caso dicen lo siguiente. La teoría del caso, el concepto que aquí ha establecido, que la teoría del caso es un tema de suma importancia, eso lo sabemos, suma importancia para el nuevo sistema de justicia penal, bueno, ya ni tan nuevo, porque ya son cerca de 21 años de la implementación de lo que en su momento nació como el nuevo sistema de organización penal, el Distrito Judicial de Huaura. Sí, es verdad que la teoría del caso es una pieza fundamental tanto para el Ministerio Público, la Fiscalía y para la defensa. Sin ninguna teoría del caso, entonces nosotros llegamos al juicio oral para improvisar, ¿no? Y mucho cuidado con eso. No puedo llegar al juicio oral sencillamente para una improvisación, para ver a ver qué sucede aquí, qué sucede allá, voy improvisando. No, tengo que llegar conociendo la carpeta fiscal. Yo tengo que conocer la carpeta fiscal y en mayor exigencia, lógicamente, doctores, dominar incluso todo lo que se encuentra ahí establecido en mi carpeta fiscal. No es sencillamente llegar, yo debo dominar el contenido implícito de mi carpeta fiscal. Ese es el conocimiento de mi teoría del caso. Entonces, la teoría del caso es un tema, bueno, importante, vamos preparando el juicio oral, por eso que el cimiento que a veces reconocen a la teoría del caso es que gracias a la teoría del caso podemos tener juicios exitosos. Gracias a la teoría del caso se puede dar un dinamismo a nivel del juicio oral. Sin ninguna teoría del caso llegaríamos a estas instancias solamente con una improvisación, ¿ya? Muy bien. Ahora, en un sistema procesal penal, el Ministerio Público, imputado, actor civil, tercero civil, entre otros, concurren ante el acontecimiento de hechos o circunstancias que rodean la aparente comisión de delito. Se la teoría del caso como aquí hay estrategia, y ahí hay un doctor señalado muy bien, estrategia, visión que tiene cada persona sobre los hechos que va a probar, teniendo como elementos fundamentales las afirmaciones de hechos relevantes, el derecho aplicable y los medios probatorios que sustenten dichas afirmaciones. Ese es el concepto teórico que yo les señalo, pero profundicemos en otros aspectos bastante interesantes. Permítame que lo siguiente. Vamos a empezar con un caso práctico. El caso práctico es el siguiente, no complicado, pero que es la génesis precisamente de lo que vamos a desarrollar respecto a las posiciones en contrario que se da en el marco del proceso. Mire, vamos aquí. Este es un delito de robo agravado, supuestamente robo agravado, o vamos a ver que podría ser robo agravado con tentativa, o tal vez podríamos estar dentro del contexto, por ejemplo, doctores, de una causa de justificación como podría ser la legítima defensa. Y les voy a explicar la siguiente situación. Miren, vamos. Este es un joven, mucha atención con el caso, porque en base al caso que yo les
vamos a desarrollar algunas preguntas. Entonces, el caso es el siguiente. Un jovencito, va al cajero a retirar 3.000 soles. Va al cajero a retirar 3.000 soles el jovencito. Entonces retira los 3.000 soles, que lo pone en su mochila, se lo pone en su mochila, está caminando para que tome su taxi y de repente aparece una moto lineal. Una moto lineal. Desciende un sujeto, rastrilla el arma el sujeto y lo apunta. Y lo apunta el sujeto, ¿no? Lo apunta el sujeto. Entonces, no le dice nada, sino que le apunta con el arma directamente, ¿no? Entonces, el chico que tenía el dinero se asusta y lo que piensa es que lo quieren matar. Porque no ves que están apuntando una pistola, no sé si ustedes en alguna ocasión, lamentablemente han vivido una circunstancia donde les han dado con un arma, entonces le apuntan con un arma y el joven se asusta, dice, me van a matar, piensa en su menor hija, piensa en su familia, y para que no suceda esa situación, lo que hace el primero, sacar un arma y él dispara, ¡pum! Dispara. Lo dispara el delincuente, disparo que impacta en el pecho. El delincuente, como el piso y el joven dice, uy, seguro ahorita me dispara, así que me aseguro y le doy 2 disparos más. Y un disparo en la cabeza y otro disparo nuevamente en el pecho. Entonces, este joven realiza 3 disparos. 3 disparos, ¿no? La pregunta que yo les hago a ustedes es, primero, ¿entendimos el caso? ¿Sí? ¿Hemos entendido el caso? Si hemos entendido el caso que les acabo de comentar, que les acabo de contar, la pregunta, doctores, sería, miren, fíjense ustedes, la pregunta que ahora yo formularía con ustedes es la siguiente. ¿Nos encontraremos ante una legítima defensa por parte de este chico que fue a sacar sus 3.000 soles y los tenía en su mochila? ¿O estaremos hablando tal vez de un homicidio simple o un homicidio calificado? Porque no fueron un disparo, fueron 3 disparos, señor. Entonces, ¿qué creen ustedes que sucedería en esta situación? Y hay algunos testigos que lo único que dicen, yo vi cuando este joven realizó 3 disparos, de ahí no sé nada más. Yo vi que este joven estaba con el arma y realizó 3 disparos. Un disparo primero, el otro joven cayó en el piso y ahí lo remató con 2 disparos más. Fíjense ustedes que son los hechos. El gran debate, porque lógicamente este caso tiene que ir a nivel de investigación, ¿no? A nivel de investigación, y el Ministerio Público, por ejemplo, plantea la idea de que fue un homicidio. Y lo plantea y dice, bueno, parece que es un homicidio calificado. Lo plantea como tal el Ministerio Público inicialmente, porque en base a la información que posee, en base a la información que tiene, y en base, por supuesto que sí, al informe de necropsia que se ha realizado, entonces el fiscal considera que nos encontramos en un caso de homicidio calificado. Y los jóvenes recurren a tu despacho, los jóvenes recurren a tu estudio jurídico y te dicen, doctor o señor abogado, lleva mi caso porque mi hijo lo que estaba haciendo era defenderse. Él había dado el cajero y apareció bajó de la moto, le apuntó con el arma, entonces lo que él defiende, porque el sujeto cuando te apunta con un arma, entonces es que te quiere matar. Ahora, yo te pregunto usted como abogado litigante particular, ¿qué tesis en ese caso en concreto tendría que presentar? Porque obviamente hay que presentar una tesis, ¿no? Ahora, si usted fuera abogado defensor, ¿qué dice? Habla, porque obviamente el Ministerio Público vamos a investigar y dice, planteo lo que viene a ser homicidio calificado. Porque fueron 3 disparos, entonces premeditación, incluso tal vez alevosía, ¿no? Para
investigación, porque por supuesto que sí, no lo que necesita indicio o duda razonable, indicio, como le reitero, indicios o duda razonable de la presunta comisión del hecho delictivo o del hecho criminal. Suficiente se necesita eso para la apertura de una investigación, para que el representante del Ministerio Público decida aperturar la investigación. Pero usted está asumiendo el caso del joven. ¿Qué plantea usted? Ahora, vayamos acá. ¿Podríamos establecer la posibilidad, doctores, de la legítima defensa como teoría del caso por parte de la defensa? La defensa podría plantear una teoría del caso de naturaleza que establezca que nos encontramos ante una situación de eximente responsabilidad penal porque se actuó bajo el imperio de la legítima defensa. ¿Es posible encontrar legítima defensa o no en el caso que yo les planteo, doctores? A ver, ¿qué opinan? Opiniones, Sí, vamos. es legítima defensa. ¿Por qué podría ser legítima defensa? Porque estaba en riesgo su vida y él ha actuado Ya. en una forma de defender su vida. Ya, pero claro, o sea, primero tendríamos que establecer algunas situaciones, ¿no? Porque estamos hablando precisamente que en la teoría del caso existe una característica. La característica de la teoría del caso es la flexibilidad. El Ministerio Público lo que hace es, porque hubieron 3 disparos, se verifica 3 disparos del joven, hay testigos que sostienen que lo que vieron es que este joven disparó al otro 3 veces. Entonces la fiscalía dice, bueno, aperturamos una investigación, estos son los contextos, entonces aperturamos por homicidio calificado, ¿no? Entonces se va a tener que investigar, por supuesto que sí, la defensa dice, voy a plantear una tesis de refutación, pero una refutación al planteamiento de la teoría del fiscal, porque la fiscalía dice que es homicidio calificado, pero yo como defensa sostengo que no se trata de un caso de homicidio calificado, sino que este sujeto, mi patrocinado, actuó bajo el imperio de la legítima defensa. Mi defendido actuó bajo el imperio de la legítima defensa, señor. Entonces ahí yo tendría que ver algo bastante interesante. Primero establecer en qué consiste la legítima defensa, ¿no? Y fíjense que la legítima defensa, ustedes saben, que se analiza en base al tercer elemento de la teoría del delito. Y que la teoría del delito, doctores, tiene bajo el contexto pentapartita, bajo la percepción y concepto de los pentapartitas, la teoría del caso tiene un total de 5 elementos. Se establece la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, los dedos de una mano, encontramos un total de 5 elementos en la teoría del delito y es el tercer elemento de la teoría del delito que nos establece la antijuricidad. Y la antijuricidad es el conocimiento de lo ilegal, de la ilicitud. Eso es la antijuricidad. Pero la antijuricidad, por supuesto que sí, doctores, no se analiza por sí solo. La antijuricidad siempre, pero siempre, pero siempre se va a analizar a través de la existencia de las posibles causas de justificación. Y una causa de justificación es precisamente, doctores, la legítima defensa. ¿Correcto? Una causa de justificación es la legítima defensa como tal. Ahora, la legítima defensa tiene un análisis muy amplio. Por ejemplo, el cumplimiento de 3 presupuestos para yo establecer que me encuentro ante un contexto de legítima defensa, reitero, cumplimiento de 3 presupuestos para que yo establezca que me encuentro ante un parámetro de la legítima defensa. ¿Cuáles son o cuáles vienen a ser, doctores, estos 3 presupuestos que yo te señalo? Primero, un peligro inminente. Ahora, en el caso que yo les acabo de contar, estos delincuentes, ¿qué creen ustedes que buscaban?
acabar con la vida de este chico que había retirado 3.000 soles del banco, es que intentaron acabar con su vida. Ese es algo que a todas luces yo tengo que analizar en profundidad. Por eso, aparte del análisis de la subjetividad de la conducta. Porque yo les pregunto, vayamos al caso de robo agravado. ¿Cuál es la gran intencionalidad, doctores, cuando hablamos del robo agravado? ¿Cuál es la intención? La intención, a diferencia, porque robo, miren lo que yo voy a señalar, porque yo puedo establecer de robo y hurto. Y robo y hurto son delitos contra el patrimonio, para quien tiene su patrimonio. No solamente conlleva cuestiones pecuniarias, sino de otra índole, no tratándose de dinero, sino objeto, forma parte del patrimonio. Entonces, todos tienen su patrimonio. Todos poseen su patrimonio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como todas las personas, técnicamente, ustedes muy bien lo saben, poseen naturalmente, doctores, el patrimonio, las personas poseen su patrimonio. En el caso del robo, la intencionalidad es afectar el patrimonio, así como sucede en el hurto, es llevarse tu celular, tu laptop, tu tablet, ¿no? Tu dinero, tu billetera, ese es el ánimo en el caso del hurto y se concretiza como tal. Apartar un bien del dominio que le pertenece a otra persona para hacerlo mío. Ese es el hurto. En el caso del robo, la víctima lo que hace sin lugar a dudas es de una u otra manera buscar evitar que esto suceda. Pero también el autor en el caso del robo lo que va a utilizar es poner en peligro la integridad de un individuo. Previo a la configuración del desprendimiento del bien patrimonial de un individuo, en el caso de la configuración del delito de robo, ¿qué hace ese sujeto activo? Es aplicar violencia o amenaza, ¿cierto? Se recuerda en el penal. El que mediante violencia o amenaza. Entonces, en el caso de la violencia, pues lo va a golpear. Hay personas que están 15 esa sin algún diente, algún corte en la cara, golpeados porque el que les robó les generó todas estas lesiones corporales, ¿cierto? Los golpeó, los trató de esa manera. Es decir, el atentado fue a la integridad corpórea, pero también nos establece la grave amenaza. Y el apuntar con un arma a alguien es una grave amenaza. Pero aquí ingresa lo interesante, porque si yo establezco el caso de la legítima defensa, un peligro inminente. Y ahora, la gran pregunta es, que te apunten con un arma, yo les pregunto a ustedes, ¿será un peligro inminente? ¿Qué opinan? ¿El apuntar, doctores, a una persona con un arma es un peligro inminente? ¿O no? Pero está claro. Reitero nuevamente. Si alguien te apunta con un arma, señor, ¿es un peligro inminente o no es un peligro inminente? Supongo que sí, ¿verdad? Es un peligro porque se le podría salir un disparo, y ¡pum!, dispara a alguien. No fue su intencionalidad, pero salió el disparo y atentó contra la vida de un individuo, entonces eso es un peligro inminente. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es que en el análisis de subjetividad, la intencionalidad que tiene el delincuente no es la de dañar. La intencionalidad que tiene el delincuente es de llevar patrimonio de la persona, llevarse su dinero, llevarse su bien. La intencionalidad no es matar. La intencionalidad que tiene, ¿cuál viene a ser? Apropiarse bien. Y para apropiarse bien, amenaza o utiliza violencia. ¿Se dan cuenta? Amenaza, por eso es que en el caso de robo no hay una tentativa de homicidio. Ahora yo le planteo, ¿no? A propósito de la tentativa, estamos analizando a profundidad el tipo penal. Miren, muchos de ustedes me han dicho, sí, es un peligro inminente.
Incluso mi persona asienta un poco cuando establecemos el tema de peligro inminente, pero yo te digo, si alguien te apunta con un arma, doctor, ¿es una tentativa? Vamos, doctores, ustedes tienen el chat. A ver, vamos a ver, voy a dejar de compartir porque me gusta a mí leerlos. En realidad, doctores, me interesa mucho su participación. Muy bien. Redacción juris.p, me dice, tiene levantada la mano. Lo escucho, doctor. Sí. Doctor, justo está en la última parte de su presentación, está presentando unos pequeños problemas de su conexión. Por favor, agradecemos que pueda cerrar tal vez otras pestañas que estén abiertas para facilitar y mejorar la conectividad. La única pestaña que cierra. A ver. Sí. Entonces, yo les preguntaba, doctores, si en ese caso en concreto, ¿no? Si en el caso en concreto que les señalaba, ¿podría yo estar estableciendo lo que viene a ser técnicamente, doctores, una tentativa? ¿Podría ser una tentativa, doctores? No, ¿por qué? Porque el parámetro de la tentativa es diferente. No puede ser tentativa. Si alguien te apunta con un arma, no es una tentativa. ¿Ya? Reitero nuevamente, cuando alguien te apunta con un arma, doctores, no es tentativa. No es una tentativa, ¿ya? La tentativa tiene una naturaleza distinta. El contexto de la tentativa es cuando, por ejemplo, alguien tiene el ánimos, realiza parte de la ejecución del hecho y por eso se establece tentativa. Y parte de la ejecución del hecho podría ser disparar. Que el disparo, por ejemplo, la pared, entonces es una forma de tentativa que claramente vendrá a ser una tentativa inacabada. Pero si el disparo llega en el cuerpo de una persona y le genera alguna lesión, pero no le quita la vida, entonces estaremos hablando de una tentativa acabada. ¿Qué quiero decir? Que en los parámetros de la tentativa siempre existe la realización del hecho. Y sobre el sujeto pasivo, por supuesto que sí, queda lesionado, solo que el ánimos que se tuvo no fue eso. Ya. Entonces, claro, acá me dice, por ejemplo, lamentablemente también pudo ser tentativa de solo robo. Es que sí, pues vamos a ver. Es que el tipo penal no está para forzarlos, ¿no? Sino que el tipo penal está para que, lógicamente, doctores, nosotros tendríamos que señalar. Ese aspecto del tipo penal lo debemos establecer en buena medida, ¿ya? En buena medida y, lógicamente, doctores, debemos tener en cuenta esos parámetros de los aspectos de cuándo establecemos los grados de una tentativa o cuándo no establecemos las situaciones de tentativa. O sea, es una regla importante que nosotros debemos tener, doctores, en cuenta en ese caso en concreto que yo les voy señalando, ¿ya? Así como les establezco, doctores, no nos encontramos técnicamente en un parámetro de tentativa. No puedo yo establecer un parámetro de tentativa correcto de homicidio porque para que exista tentativa tendría que haber existido un disparo. Y como no existió disparo, yo no puedo establecer, doctores, los parámetros técnicamente de lo que es una tentativa. ¿Queda claro? No es una tentativa, ¿ya? Entonces, si no es una tentativa de homicidio, yo podría hablar de un peligro eminente, posiblemente sí, un peligro eminente. Entonces, cuando hay un peligro eminente, una persona tendría que buscar evitar el resultado y para ello tendría que accionar. Y en el caso en concreto, cuando accionó fue precisamente la persona a través de los disparos que realizó. Entonces realizó un disparo, 2 disparos, 3 disparos, entonces ya ahí vamos viendo otro grado de situación. ¿Por qué? Porque 3 disparos no es tanto como buscar un animus defendendi, que sucede en la legítima defensa, pero ya 3 disparos te da premeditación. Claro que seguramente no la posición va a ser legítima defensa y como estamos hablando de teoría del caso,
lo que yo les establezco es que, por un lado, tendremos básicamente ese contexto teórico establecido de tener que señalar una atribución de conducta, es decir, establecer la tesis demostrativa por parte de una de ellas y sobre la otra parte, por supuesto que sí, establecer la refutación. Y esa refutación, ¿no?, a través del enfoque de la legítima defensa. Entonces, la otra parte va a decir, actuamos en legítima defensa, y la otra parte dice, no, actuamos a través de lo que es la premeditación. Entonces, en el concepto de la teoría del caso, lo que estamos estableciendo, doctor, es básicamente la existencia de posiciones en contrario. La posición que tiene el representante del Ministerio Público, llámese en este caso la Fiscalía, y la posición que tiene en este caso la defensa. Dos posiciones en contrario, ¿ya? Muy bien. Asimismo, y estamos hablando un poco de los cimientos teóricos, asimismo, doctores, podemos encontrar lo siguiente. Miren, la doctrina define la teoría del caso porque hay un concepto de definición doctrinal y define, doctores, la teoría del caso como el resultado de la confusión de lo que técnicamente viene a ser una hipótesis fáctica, una hipótesis jurídica y una hipótesis probatoria que maneja el fiscal y que maneja el defensor respecto a un caso concreto. ¿Correcto? Respecto a lo que viene a ser un caso en concreto. Y ahí vamos viendo esos parámetros de posiciones distintas que ingresan también en el cumplimiento, doctores, de lo que viene a ser el principio de contradicción. Y el principio de contradicción no es otra cosa que establecer posiciones en contrario. Esa es la contradicción, ¿ya? Bueno, sigamos. Moreno-Holman, porque obviamente cuando se habla de algunos cimientos respecto a lo que viene a ser la teoría del caso, no podemos dejar de lado el pensamiento de Moreno-Holman. Moreno-Holman también establece un concepto respecto a lo que viene a ser la teoría del caso, y para Moreno-Holman es la siguiente. Me dice, es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Así tal cual me dice, doctores. Intenta, incluso para Moreno-Holman, intenta la teoría del caso tener una suerte de plantilla a través del cual el litigante, y ojo, mucha atención con esto y rompemos los parámetros, porque el litigante, o cuando hablamos del litigio, el litigio, doctores, proviene de la oralización. Ese es el litigio, de la forma de hablar, de la forma de defender una posición, sobre todo del manejo de las famosas técnicas de litigación oral. Entonces, esos aspectos de lo que se establece respecto al litigio es que el fiscal, y yo les pregunto, ¿el fiscal litiga o no litiga? Vamos, doctores, ¿qué creen ustedes? ¿El fiscal litiga o no litiga? O como algunos decían, el litigio es propio de la defensa privada. Y verán ustedes que no, porque el fiscal también litiga, porque el litigio es la expresión, es defender la posición, sobre todo el planteamiento de la teoría del caso, a través, doctores, de la utilización de lo que lógicamente vienen a ser las famosas técnicas de litigación oral. Y el fiscal, como sujeto procesal, también utiliza las famosas técnicas de litigación oral. El fiscal también utiliza las famosas técnicas de litigación oral. Hay que tener en cuenta eso, doctores. Entonces, intenta constituirse, por eso le decía, como una suerte de plantilla a través del cual el litigante invita al juez. Tanto el fiscal como el abogado defensor plantean su posición. Pero claro, Moreno-Holman, en ese sentido, lo que va haciendo es un concepto de la teoría del caso, pero a nivel, por ejemplo, ya del juicio oral, ¿no? Van a haber hechos. Los hechos están ahí, los sucesos, la historia de los hechos no se cambia. Pero lo que va a hacer la defensa o el representante del Ministerio Público es plantear precisamente sus premisas fácticas. Y las premisas fácticas, doctores, es la posición, que lógicamente va a ser muy diferente entre la posición del Ministerio Público con la posición de la defensa.
pero ambos doctores plantean sus premisas fácticas, la posición de sus hechos. Eso plantean, eso son las premisas fácticas, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Bueno, acá nos establece nuevo. En el caso en concreto, cuando hablamos de la teoría del caso, tiene que tener una serie de características importantes. Primero, única. Estas características que aquí se sostienen es solo a nivel del juicio oral. Hablo de estas características, por supuesto, pero esta característica que lo sostengo es solamente a nivel del juicio oral. Porque creen ustedes que la teoría del caso, y eso lo vamos a ver más adelante, porque la teoría del caso se caracteriza por la flexibilidad. La teoría del caso, doctores, viene a ser flexible la teoría del caso. No es sólida desde su inicio, no puede ser sólida. Digamos en el caso en concreto que les he señalado hace un momento, de los hechos que les he comentado. Entonces, el representante del Ministerio Público dice, pues, yo consideraba que existía homicidio calificado, que aquí este joven había realizado 3 disparos con premeditación, ¿no? Pero lo que sucedió es que en realidad a él lo querían asaltar. Hemos visualizado las cámaras de videovigilancia, en la cual claramente se ve que lo que él hizo es estar caminando tranquilamente y apareció una moto lineal en la cual descendieron unos sujetos con arma en mano y buscaron atentar contra la vida de él. Entonces, claro, lo que él hizo es disparar por temor de su vida, realizó un disparo, luego se detuvo un rato y realizó 2 disparos más. Lo cual, por supuesto que sí, no engloba dentro de la naturaleza propia de lo que es la legítima defensa, porque, señor, no es legítima defensa eso, pero tampoco será una cuestión agravante. Como estamos teniendo estos hechos o acontecimientos, entonces lo que deviene más bien, doctores, es en una situación de atenuante, es un atenuante, porque lo que él hizo es en cierta medida en defensa propia, entonces es una en todo caso. ¿No? En todo caso, el análisis de la antijuricidad es una legítima defensa imperfecta. Porque a su momento les decía que para el caso de la legítima defensa tienen que cumplirse 3 presupuestos. Aquí no se cumplen los 3 presupuestos, se cumple tal vez 2, se cumple tal vez 1, entonces sí sigue siendo legítima defensa, pero la legítima defensa de naturaleza imperfecta. Es una legítima defensa imperfecta, ¿ya? Entonces, pero bueno, eso se va a ver a medida que va avanzando, pues, doctor, en la investigación. Por eso es que la flexibilidad de la teoría del caso se va a ir manteniendo. Recién cuando llegamos a juicio oral, lo recomendable es tener una sólida teoría del caso, pero a nivel del juicio oral, ahí sí, tiene que ser mi teoría del caso sólida, simple. ¿Por qué, doctores, se establece la simpleza de la teoría del caso? Vayamos acá. Porque lo que hay que hacer es convencer al juez. No nos encontramos ante un campeonato de retórica jurídica. No nos encontramos ante la redacción y exposición de un artículo científico teórico jurídico, donde el lenguaje tiene que ser exquisito. No nos encontramos ahí. Si fuera el caso, entonces las reglas lógicamente serían diferentes. Acá nos encontramos en el marco del proceso. Entonces, cuanto más sencillo y más simple viene a ser mi teoría del caso, mejor. La simpleza es un fundamento muy importante en mi teoría del caso. Que sea simple, que sea entendible, que para la persona que incluso no sea abogado y escuche, diga, entiendo la teoría del caso. Voy sabiendo de qué trata la teoría del caso y esto radica precisamente, doctores, en la simpleza de la posición que yo tengo que tener sobre mi caso penalmente relevante. ¿Se dan cuenta? A que sí, simple. Y lo otro es creíble. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos generando credibilidad a mi teoría del caso? ¿Alguna idea, doctores, cómo podríamos ir generando y decir, mi teoría del caso es la más creíble? A ver, ¿cómo vamos generando, doctores, credibilidad en la teoría del caso? ¿La credibilidad será en la forma de hablar?
en la forma como convences, cómo persuades, cómo te expresas. Entonces, en base a eso estaremos hablando, doctores, de la credibilidad. Eso es la credibilidad, la forma en la cual uno habla, la manera en la cual uno diserta. ¿Eso vendrá a ser la credibilidad? ¿O es que la credibilidad va más allá de lo que lógicamente yo le señalo? Y eso era una discusión siempre, doctores, porque, por ejemplo, las posiciones que se tenían era cuando se establecía el manejo implícito de lo que vienen a ser, por ejemplo, las famosas técnicas de litigación oral. Y técnica de litigación oral sobre contextos relacionados, doctores, a lo que viene a ser teoría, por ejemplo, del delito. Entonces se tenía un debate, y que incluso hasta la fecha sigue siendo un debate, si realmente resulta siendo importante enseñar técnica de litigación oral. O incluso algunos, un poco, creo yo, un tanto osados, decían si realmente es necesario que existan campeonatos de técnica de litigación oral. ¿Realmente sirve la litigación oral? ¿O qué se valora más? La forma en la que una persona habla o la prueba que va a presentar. Y yo les pregunto a ustedes, pues, ¿no? Ustedes, digamos, hagamos un momentico el papel de juez. Entonces, hacemos el papel de juez y cuál finalmente, doctores, tiene un auge más importante, ¿no? Si la forma en la cual nosotros tenemos para expresarnos, para hablar, para comunicarnos, para persuadir, para convencer, si eso es importante o las pruebas que vamos a presentar, señor, ¿cuál es más importante? ¿La forma que tú tienes de hablar o las pruebas que usted va a presentar? Ahí tenemos un contexto de mucho debate, mucha discusión. Porque vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Algunos decían que la litigación oral, a propósito de la teoría del caso, no es más que enseñar a hablar por hablar. Incluso llegar al nivel de gritar, ¿no? De levantar la voz, de discutir, de apasionarse, de decir una cosa por aquí, otra cosa por allá, decir muchas versiones, cuentos, dichos y demás, y decían prácticamente los van enseñando a vender cebo de culebra, a ser, con todo respeto, unos Marco Antonios, ¿no? O sea, unos vendedores, pero que ahí no radicaba precisamente la esencia de lograr un resultado positivo a nivel de juicio oral, porque se establecía precisamente que el aspecto positivo en el juicio oral tenía que estar relacionado a cuánta prueba usted presenta y si la prueba que presenta es creíble o no es creíble. No obstante, se dijo, pues, de nada sirve tener medios probatorios si no sabes cómo introducir estos medios probatorios a través de la oralidad. Pero fíjense ustedes que nos señala, y por ahí Moreno Holman también, que en el caso concreto, doctores, de la teoría del caso como tal, la credibilidad radica en los medios probatorios que se va a presentar. Ahí radica, doctores, el aspecto de la credibilidad, la prueba. Si no hay prueba, bueno, defiende muy bonito, seguramente será ganador de un concurso de retórica jurídica, pero no hay prueba. Entonces, la credibilidad estaba en el marco probatorio. Entonces, prácticamente venían a ser tres características importantes que teníamos que encontrar respecto a la teoría del caso. Primero, que sea única. Dos, que sea simple. Tres, que sea creíble. Y tanto la unicidad como la simpleza, como la credibilidad, doctores, tenían que ser autosuficientes para decir, esta es mi teoría del caso. Esta es la teoría del caso que presento, esta es la teoría del caso que planteo. La unicidad, la simpleza, la credibilidad. Los tres tenían que ser autosuficientes, doctores, para lógicamente estar ante la presentación de mi teoría del caso como tal. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, con el planteamiento de Moreno Holman, ¿no? Vamos a ver acá algo bastante interesante porque también arraigamos un poco el aspecto de las características de la teoría del caso. A fin que las partes puedan utilizar de manera óptima este instrumento y convencer lógicamente al juez, ¿no?
Ahora aquí vamos a ver algunos parámetros que yo les voy a preguntar y les digo, por ejemplo, doctores, lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Cómo cree usted que se puede convencer al juez? Ah, Joana me dice, a ver, pero bueno, vamos nuevamente con la pregunta. Doctores, ¿cómo creen ustedes que podemos convencer al juez? Para empezar, ¿es posible convencer al juez o no? ¿Se puede Claro que convencer? sí, Ya, ¿cómo lo convencemos? demostrando hechos contradictorios, probándolos en la acusación, por ejemplo. Es decir, mi tesis tiene que ser probatoria. Refuto y pruebo, ¿no? Para probar tengo que dar elementos de prueba. ¿Cierto? Elementos de Pero, prueba. Sí. ¿es posible que yo convenza al juez en una duda razonable? Porque, a ver, acá hay algo bastante interesante. Miren ustedes. Volviendo al punto del juez, el juez para que emita una sentencia tiene que llegar a qué estándar, al estándar de certeza, ¿verdad? El juez tiene que estar seguro, así nos dice el contexto teórico, o sea, el juez tiene que llegar a un estándar de certeza y de seguridad para decir, para condenar, por ejemplo, a una persona. Estándar de certeza y dice, no, acá no hay vuelta que darle, se le condena a determinada persona sobre la presunta comisión de un hecho delictivo. Entonces, la sentencia, en ese caso, por ejemplo, que se emitirá, es una sentencia de naturaleza condenatoria. ¿Correcto? E incluso para llegar a ello, podría hacer uso de lo que es la prueba de oficio. Entonces, a través de la prueba de oficio, dicen, bueno, todavía tengo algunas dudas y demás, recurro a la prueba de oficio para que, lógicamente, doctores, el planteamiento que va a tener que poner, ¿no? Es un planteamiento a través de la cual el juez diga realmente llegué o no llegué al nivel de certeza. Pero, en cambio, si el juez tiene duda, si el juez duda, la duda guarda relación con esta terminología que nos establece el famoso indubio pro reo, ¿no? Ustedes han escuchado, por supuesto que sí, a nivel de la universidad también, cuando hablamos del indubio pro reo, porque nos habla que la duda como tal favorece, ¿a quién favorece la duda, doctores? Al reo, a la persona, pero esa terminología de reo no es exacta, porque lo que tendríamos que decir en todo caso es que es indubio pro acusado, que la duda favorece al acusado. Entonces, es posible que en una teoría del caso que uno puede presentar, va a depender mucho cómo vamos defendiendo o va a depender mucho también cómo vamos asumiendo, en qué estadio del proceso vamos asumiendo el caso. Entonces, en base a ello, puedo buscar una refutación sin necesidad de yo probar algo, ¿cierto? Porque yo podría refutar las premisas jurídicas del fiscal. El fiscal investiga una organización criminal supuestamente, el fiscal está investigando lavado de activos, pero en ninguna parte de la narración de los hechos señala el grado de participación que ha tenido mi defendido. Entonces, ¿qué tipo de imputación es? No hay imputación, entonces yo tendría que refutar de esa manera porque no está existiendo una imputación sobre mi defendido. Oiga, tendría que existir. Entonces refutamos. Pero así como refutamos, doctores, estas premisas fácticas que guardan mucha relación con la narración de los hechos, también podemos hacer una refutación jurídica. Refutamos el tipo penal que lleve el fiscal. Porque tal vez el fiscal está llevando un tipo penal que prescribió, que al momento de los hechos no se encontraba vigente. Entonces, ¿de qué tipo penal estamos hablando? ¿Cierto? Refutamos el tipo penal o incluso podríamos refutar los medios probatorios que en todo caso, o las pruebas que el representante del Ministerio Público presenta a nivel del juicio oral, porque consideramos que estos medios probatorios no son ni pertinentes, ni conducentes, ni útiles. Entonces, la tesis que planteamos como teoría del caso en esa situación en particular es una tesis de refutación. Refutamos, ¿no?, cada uno de esos contenidos implícitos que debe existir en una acusación.
Ahora, puedo tener los dos, obviamente, ¿no? Va a depender de cada caso en concreto. Mis propias pruebas también, como defensa, que podría plantear. Cualquiera de las dos, doctores, viene a ser viable. Entonces, vamos a ver acá. Regresamos. Ya. Acá vamos a ver entonces la credibilidad. Por eso que la credibilidad, doctores, siempre guarda mucha relación con los medios probatorios que voy a presentar. Más creíble es cuando presento mis medios probatorios. Luego me dice la simplicidad, que hace un momento también le señalaba, y por último una suficiencia jurídica. Y la exigencia de suficiencia jurídica no es otra cosa, doctores, que conocer la parte especial del tipo penal. Porque si yo desconozco, no sé cuál es la parte especial del tipo penal, entonces, ¿cómo yo puedo exigir una suficiencia jurídica? No podría, doctor, yo exigir suficiencia jurídica si yo no sé a plenitud el análisis, por ejemplo, de los elementos de la parte especial. Y es una regla básica, porque yo le voy a preguntar a ustedes, doctores, vamos acá. ¿Qué diferencia existe, doctores, entre feminicidio entre feminicidio y parricidio? Le planteo esto, doctores, como interrogante. Vamos, ¿qué diferencia existe entre feminicidio y parricidio? ¿Quién me dice? A ver, vamos con la doctora Joana. Le escucho. A ver, sí, doctora, su audio. Buenas noches, doctor. El ¿Qué tal? feminicidio es dar muerte a una mujer por su condición de tal y el parricidio, bueno, es dar muerte a un pariente, pero no está relacionado con la cuestión de género, que sí está relacionado con el feminicidio. Ya, me dices entonces que el feminicidio yo tendría que señalar un aspecto de género, ¿verdad? Sobre todo la condición de Sí, tal, doctor. que es la condición de mujer, ¿no? Y que en el caso del parricidio yo tendría que encontrar básicamente el tema del vínculo que tienen a nivel de convivientes o como esposos, ¿correcto? Y estas, claro, y estas, alguien más, tal vez, doctores, que quiera decirme qué diferencia encontramos entre feminicidio y parricidio. Para empezar, ¿existe alguna diferencia o es que tanto feminicidio y parricidio, digamos, vienen a ser lo mismo, ¿no? Porque finalmente yo podría decir feminicidio y parricidio vienen a ser lo mismo. A ver, doctores, ¿será lo mismo? No, ¿verdad? ¿Alguien más, tal vez? ¿Quiera marcar ese concepto de feminicidio y parricidio que no son lo mismo? Ujú. ¿Lo escucho? No lo escucho bien. No, no lo escucho bien. ¿Alguien, tal vez, ahí? Doctor, buenas noches. José Buenas Mendoza. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sí, doctor. el feminicidio se dirige con referencia a la mujer y el parricidio es con referencia al padre. Vamos a distinguirlo en estas variables con la finalidad de que son actos criminales los dos, pero va dirigido en diferente línea. Yo creo que la diferencia está en que es el género. Ya. El género. ¿Alguien más? Adelante. Gabriela, ¿no? Adelante, Gabriela. Doctor, muy buenas noches. Agradecida por su excelente ponencia. Muchas En el gracias. caso,
En el caso de parricidio es cuando se le ocasiona la muerte directamente a un familiar, puede ser a un hijo, al padre, a la madre, en este caso al padre, a familiares directos. Y el feminicidio es cuando se le ocasiona la muerte directamente a la mujer, ¿no? Por su condición de tal. Ya, muy bien, gracias. Mire, acá vamos a ver algo bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que a veces sucede? Lo que sucede es que mi teoría del caso tiene que tener obviamente una suficiencia jurídica. La suficiencia jurídica, por ejemplo, no es sencillamente decir, bueno, la chica estaba saliendo con alguien, entonces discutieron y él acabó con su vida, feminicidio. Y uno dice, sí, la acabó porque era un celoso, ya, pero hay una exigencia mayor del análisis del tipo penal, por ejemplo, de feminicidio. Porque eso podría ser homicidio calificado, podría ser homicidio simple, correcto, y si conviven y demás, podría ser, por ejemplo, en este caso, parricidio. O a veces, por ejemplo, dicen, no, sí, pero es feminicidio, y le preguntas, ¿por qué me señalas que es feminicidio? Y explican diciendo, lo que pasa es que se dio dentro del matrimonio. Y como se dio dentro del matrimonio, entonces es feminicidio. Y uno dice, un momentito, no es que sea feminicidio, cuidado. Feminicidios en algunas circunstancias, en algunas situaciones. No siempre vamos a establecer ello. No porque están casados significa que eso será feminicidio, ¿cierto? Entonces, uno también podría analizar respecto a ello, al análisis de la teoría del caso, precisamente, doctor, es el análisis de la suficiencia jurídica. O sea, realmente esa acusación, ¿no? Por ejemplo, fiscal me ha narrado las premisas fácticas, que son, por supuesto que sí, doctores, la narración de los hechos, que guarda mucha relación con lo que les acabo de señalar, y obviamente son las premisas fácticas, narración de hecho, pero ¿realmente existe una suficiencia jurídica? ¿Realmente esto es feminicidio? ¿Y dónde están los elementos? El fiscal no me señala la condición de tal, ¿no? Entonces, son factores importantes que uno tiene que reforzar en una teoría del caso cuando nos habla de la suficiencia jurídica. O incluso la defensa podría plantear, obviamente distinta aquí, la propia refutación a la suficiencia jurídica por parte del Ministerio Público. Aquí hablamos, doctores, de la simplicidad. ¿Qué significa la simplicidad? Debe presentarse con elementos claros y sencillos que organicen la cantidad de hechos que se pretenden explicar. Las explicaciones o argumentos complejos solo generan la incomprensión de aquello que las partes deben esmerarse porque se autorice lo máximo por el juez o el tribunal. O sea, la simpleza, ¿de qué forma, doctores, establecemos simpleza, no? ¿Cómo establecemos la simpleza? ¿De qué manera? ¿De qué forma empezamos sosteniendo que lo que explicamos no es una retórica jurídica, no es un concurso de lírica argumentativa, es establecer narraciones de hechos que sean creíbles, entendibles, ¿no? Y eso guarda relación con la simpleza. Y la simpleza para ambos, ¿no? Por eso es que cuando la defensa también presenta su teoría del caso de defensa y plantea la oposición al sobreseimiento, hay que ver cómo lo pone. Porque si luego me empieza a situar algunos pensamientos filosóficos que particularmente considero que no está mal, porque si quiere hacer un planteamiento filosófico, enhorabuena, pero posiblemente las otras personas que no manejan mucho las cuestiones de la filosofía jurídica realmente se pierdan. Entonces queremos evitar esa situación que alguien se pueda perder. Para evitar precisamente eso, la simpleza expositiva tendrá que ser de un auge diferenciador, de una situación distinta, para que lo simple en realidad, doctores, sea lo entendible, lo que yo pueda comprender a través de esa simpleza expositiva, ¿no? Siguiente. Yo hace un momento le he mencionado eso, pero acá tenemos otro, porque esta teoría del caso, a diferencia de la anterior,
que era una teoría del caso, en un concepto más allá, en el sentido del juicio oral, acá más bien es una teoría del caso que va iniciando, que va germinando, que va comenzando. La unicidad me dice que las partes en el proceso deben apostar por una única teoría del caso. Iniciar la estrategia previniendo como posibilidad una teoría del caso alternativa podría ser fatal. Pero oiga, eso hay que ver porque ustedes saben, y aquí vamos a ver, y les voy a comentar porque esto podría ser una afectación también, doctores, al caso de la defensa. Cuando el representante del Ministerio Público, doctores, presenta su teoría del caso o formula básicamente aquí su acusación, que no es otra cosa, por ejemplo, que una acusación fiscal, puede llevar una pretensión jurídica principal, ¿cierto? Una pretensión jurídica penal principal y una pretensión jurídica penal accesoria. ¿Estamos o no? Sí, ¿verdad? Pretensión jurídica penal principal y pretensión jurídica penal accesoria. Es decir, el Ministerio Público podría formular una acusación por el delito de organización criminal y alternativamente por el delito de banda delictiva. El Ministerio Público podría formular una acusación por el tipo penal primigeniamente de feminicidio y alternativamente parricidio. Ahora, yo les pregunto, ¿presentar eso significa que el Ministerio Público va presentando, por ejemplo, dos teorías del caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería el planteamiento de dos teorías del caso? ¿O seguimos hablando de una sola teoría del caso? Ese es básico, ¿ah? Estaríamos hablando de dos teorías del caso porque ustedes saben que la acusación puede tener una pretensión jurídica principal y una pretensión jurídica accesoria. Reitero, pretensión jurídica principal y pretensión jurídica accesoria. ¿Correcto? Entonces, si el representante del Ministerio Público plantea eso, estaremos señalando que la Fiscalía lo que está haciendo es presentar dos teorías del caso. ¿O es que en realidad los hechos no se van cambiando y lo que se va cambiando sencillamente, doctores, muy bien, y les comento, no estoy hablando yo del contexto solamente, digamos, ahí de teoría del caso, ¿no? Sino que lo que estamos hablando es que el tipo penal en subsunción diferencia y no se cambian los hechos. ¿Se cambian los hechos o no se cambian los hechos, doctores? O lo que se cambia es la subsunción del tipo penal. A ver. ¿Se cambian los hechos? ¿O el tipo penal es el que varía? ¿Los hechos o el tipo penal, doctores? A ver, ideas, ¿ah? ¿Qué se cambia? ¿Los hechos o el tipo penal? Cuando el representante del Ministerio Público formula, por ejemplo, doctores, un requerimiento acusatorio. ¿Qué varía, doctores? ¿Qué cambia? ¿O no cambia nada? Y si cambia, ¿de qué estamos hablando? Los hechos no cambian, los hechos son tal cual. Los hechos son tal cual se encuentran, los hechos ni se mueven. Ahí tenemos a los hechos. Lo que va a variar, doctor, es la subsunción del tipo penal. Porque si usted me va a cambiar, y a veces la defensa critica mucho, porque si usted me va a cambiar los hechos a nivel de su acusación, oiga, yo iba investigando con un determinado tipo penal y ahora usted lo varía. Ahora usted cambia los hechos. Entonces, eso sí sería una afectación, por ejemplo, a la legítima defensa. Porque ¿cómo voy a defender si usted llevó una pretensión distinta y ahora usted me la cambia? ¿No? Entonces me cambia los planes, señor. Eso luego, sin lugar a dudas, se tiene que refutar. No se puede permitir, ¿ya? Bueno, entonces, la unicidad sí será
a manera de recomendación de mi teoría del caso la unicidad, pero cuando el caso en concreto, doctores, llegue al juicio oral. Si con el caso en concreto llego al juicio oral, entonces, doctor, ahí sí hablamos de unicidad. Es diferente. Siguiente, la flexibilidad. ¿Cuándo establecemos, doctores, que una teoría del caso puede ser flexible? Muta. Miren acá, ustedes esta PPT, porque me dice para adaptarse a los eventuales cambios que puedan realizarse en la teoría del caso conforme lo exige el desarrollo del proceso. Y ello implica a su vez que tales cambios, para empezar, no deben ser, doctores, radicales, hecho que resultaría perjudicial en la estrategia, doctores. Ustedes que se encuentran aquí en la clase del Meet, hoy no hemos hecho clase en Zoom, ustedes se están conectando a través del Meet. Entonces, la flexibilidad es parte de la iniciación propiamente también, doctores, del marco del proceso. Vamos iniciando el proceso, se va flexibilizando respecto al proceso. El proceso avanza, quizás primigeniamente yo haya tenido una idea respecto a un hecho concreto, pero a medida que iba avanzando en el proceso, esto tenía flexibilización. Porque tal vez primigeniamente creí que se trataba de feminicidio y resultó siendo el caso parricidio. Tal vez inicialmente creí que se trataba solamente de la existencia, pues, doctores, de una banda criminal, cuando en realidad lo que se trata es de una organización criminal. Entonces, fíjense ustedes que va existiendo flexibilidad en mi teoría del caso. ¿Ok? Muy bien, siguiente. ¿Y por qué es relevante mi teoría del caso? Ahora, sinceramente, doctores, ¿será importante conocer la teoría del caso o no? ¿Es importante, doctores, el conocimiento de la teoría del caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es que, como algunos dicen, o San Martín lo decía, pues no hablemos mucho de la teoría del caso, manejemos más bien teoría del delito? Pregunta, ¿es relevante o no es relevante el aprendizaje de la teoría del caso? Pregunta para ustedes, ¿no? Vamos. Doctor, es la principal variable que va a manejar el proceso. Sin eso no podemos dirigirnos a una defensa. Con la teoría del caso. A ver, ¿alguien más? Porque algo bastante interesante cuando me dice la variable, cómo yo voy a plantear mi posición, ¿no? Cómo yo armo mi estrategia de defensa. Sin una teoría del caso, por eso es que cuando se hablaba de la teoría del caso es una brújula, ¿no? Es una brújula de dónde quiero llegar. Si yo me subo al bote, al barco, sin ninguna brújula, entonces no sé a dónde voy a parar. Porque por aquí, por allá no tengo un horizonte. Entonces, ahí pueden ver varios casos donde, por ejemplo, si la fiscalía no tiene una sólida teoría del caso, tal vez formule una acusación, pero solamente acuse por acusar, sin tener un direccionamiento a dónde acuso, cuáles son las narraciones de mis hechos, cómo voy planteando las premisas y sencillamente, como les decía, ¿no? Se plantea una acusación porque sí, pero sin tener un horizonte del por qué tengo que acusar, del por qué se debe acusar, ¿cierto? Entonces no va existiendo, como les decía, un horizonte sólido, no va existiendo una brújula de a dónde quiero llegar, y eso no está bien, pues, ¿no? Entonces, la teoría del caso, la relevancia, como vemos aquí, por ejemplo, en la PPT me dice que la teoría del caso es útil, pues evita inconsistencias o incongruencias al pensar organizadamente el caso. Permite diseñar, ¿no? Permite diseñar el alegato de apertura, la presentación de mis hechos, el alegato de clausura, organizar, por ejemplo, la presentación de las pruebas, orientar el examen y contraexamen al permitir el descubrimiento de las debilidades de los testigos y adoptar y desechar estrategias de defensa que claramente son importantes también, ¿no? Porque ya una cosa es a nivel de cómo yo voy defendiendo y viendo el caso durante el desarrollo del proceso en sí,
Pero otra cosa es cuando yo ya voy llegando a nivel del juicio oral, porque sin ninguna teoría del caso, ¿cómo me oriento, verdad? ¿Cómo yo me conduzco sin una teoría del caso? Como le decía, seríamos como un barco sin una brújula. Solamente iríamos por ir, pero sin un horizonte concreto, sólido. Vamos a ver acá. Bueno, este es algo parecido, solo que algunos suelen llamarlo, doctores, los elementos de la teoría o elementos estructurales de la teoría del caso. Por ejemplo, ya un elemento estructural guarda mucha relación con una teoría fáctica. A ver, tengo un audio, si la moderación, a ver, tengo un audio. Tengan mucho cuidado con sus audios, doctores, a efecto de que no interrumpan. Ok, miren. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Miren, les comento un poco, ¿no? En el aspecto de una teoría fáctica, y que en el caso de la teoría fáctica son los hechos, sucesos, acontecimientos, y los hechos varían. Por eso es que cuando alguien dice es un copy-paste, es un error. Algunos dicen, bueno, existe algunos factores en los cuales sí, eventualmente podemos plantear los famosos copy-paste, pero oiga, un momentito. Los hechos varían y se aumentan, o las circunstancias, mejor dicho, para ser más técnico. Porque posiblemente yo ya tengo los hechos ahí definidos, este acontecimiento se dio, esto se realizó, esto se ejecutó, etcétera, que forman parte, como les decía, doctores, de lo que claramente se entiende como las premisas fácticas. Y las premisas fácticas son las narraciones de los hechos. Es lo que se señala, es lo que se menciona, pero que va teniendo, se va graduando a lo largo del tiempo. Va existiendo, como les decía, doctores, una graduación a lo largo del tiempo. ¿Ya? Una cosa son los hechos de la denuncia, ok, pero esos hechos de la denuncia a lo largo del tiempo tienen que mutar, tiene que variar. No puede mantenerse unánimamente sólido de inicio al final, es decir, esta es la teoría del caso que me acompañó de principio a fin. Así no es, señor. Va a tener mutación. Ahora, a ver, yo le voy a preguntar, ¿cuándo es donde sí nosotros, doctores, encontramos las famosas premisas fácticas, jurídicas y probatorias? A ver, ¿dónde encontramos, doctores, nosotros las famosas premisas fácticas, jurídicas y probatorias? ¿Dónde? A nivel de premisas, ¿ah? ¿Dónde encontramos, estimados participantes, esas premisas fácticas, jurídicas y probatorias? En la acusación. Excelente. En la acusación, técnicamente, doctores, encontramos las premisas fácticas, jurídicas y probatorias. A nivel de una formalización de investigación preparatoria, ¿puede ir o no? De acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, ¿no? De acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, no. ¿Cierto? Pero depende mucho del criterio, en todo caso, que también adopte el fiscal. Porque el representante del Ministerio Público, el criterio que podría adoptar, por ejemplo, es establecer, ¿no?, que a nivel de una formalización de investigación preparatoria, como se entiende que es una fase decisoria en el marco del proceso, porque es tal cual le señalo, contexto decisorio en el proceso, entonces si me establezcas en buena medida lo que precisamente vienen a ser aquellas famosas circunstancias de los hechos. Y aquellas circunstancias de los hechos que son las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes o las circunstancias posteriores, señor. Y usted me establece como tal y me dice, estos son circunstancias precedentes, son circunstancias concomitantes y son circunstancias posteriores. ¿No? Pero bueno, no es una exigencia en todo caso, pero se deja en tal sentido el criterio discrecional. ¿Ya? Bueno, esa es la teoría fáctica. Porque aparte de la teoría fáctica, tengo una teoría jurídica y se refiere a la teoría de la clasificación jurídica penal. Y por último, aquella tesis o teoría probatoria
que se refiere a las pruebas que se unen a los hechos, que guardan relación con la teoría fáctica y la teoría jurídica como tal. No obstante, hemos visto que la posición de la teoría del caso no solamente parte del Ministerio Público, ¿no? Sino que, vamos a ver, acá nos dicen lo siguiente, hacemos lectura. Dentro de las partes del nuevo sistema, tenemos que cada una de ellas tiene su propia teoría del caso. Así como el representante del Ministerio Público tiene su teoría del caso, la defensa también, doctores, va a poseer su teoría del caso. La Fiscalía no tiene muchas opciones, en realidad, como acá también lo señalamos de teoría del caso, la única que presenta es una teoría de caso demostrativa. Por eso que expone primero también. En cambio, la defensa podría tener una variabilidad de posibilidades en teoría del caso. Por ejemplo, el primero del no lo hizo. Se utiliza cuando es inocente el imputado, pero ahí habría que ver también en qué situaciones realmente el abogado se da cuenta que es inocente o no es inocente, ¿no? Creemos que existen ciertos factores en los cuales sí se podría establecer inocencia de una persona. Pero lo primero, que en todo caso se va situando, precisando, es establecer que no lo hizo. Si me va a establecer técnicamente no lo realizó, no lo hizo, entonces la teoría del caso que va a presentar se entiende que tendría que ser demostrativa. Pero yo te voy a contar una situación y usted me va a señalar, en todo caso, qué medio probatorio podría presentarse en el caso en concreto. ¿Ah? Vamos con esto. Mira, te voy a comentar, no te preocupes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si de repente a tu defendido le están imputando un delito, digamos, de robo. Fulano tal se robó $1 millón, $1 millón de soles, lo que fuera el monto pecuniario, pero finalmente lo van imputando en la comisión de un delito. Y los hechos se habrían acontecido, se me ocurre, el 10 de enero. Entonces, el 10 de enero tu defendido habría cometido un asalto al banco. Entonces, tu defendido dice, mira, me están imputando un supuesto robo al banco, pero eso es falso. Y tú tienes que conferenciar lógicamente con tu defendido y decirle, realmente es falso que usted no robó el banco, y seguramente te diga, no, es totalmente falso, doctor. Yo no he robado ningún banco. Ok, yo te creo. ¿Cuándo supuestamente se han dado estos acontecimientos? El 10 de enero. Correcto. Pero ahora quiero que usted me responda lo siguiente. A ver, vamos acá. El 10 de enero, ¿dónde se encontraba usted? Entonces, no, lo que pasa es que el 10 de enero me encontraba en Brasil. No me encontraba en Perú. El 10 de enero me encontraba en el Brasil. Entonces yo te pregunto, tú para acreditar, fíjense con lo que te pregunta, tú para acreditar que tu defendido el 10 de enero se encontraba, pues, doctores, en el Brasil, ¿qué es lo que tendrías que presentar? A ver, para acreditar que tu defendido, doctores, el 10 de enero se encontraba en el Brasil, se encontraba y por ende no habría cometido el robo, ¿qué tendrías que presentar? Ahí habría que ver qué presentamos, ¿no? Uno Las de pruebas del el ya, motivo, no, más que el motivo, digamos, la prueba del viaje. Entonces, las pruebas del viaje, ¿qué pruebas podríamos presentar? el voucher del pago del pasaje, ¿El boleto? ¿Solo el boleto? ¿Qué más la presentamos? fecha, doctor, los Ya, datos, pues, que cocina, la fecha, los datos, ya, el pero origen, todo eso está en el boleto. ¿Qué más presentaríamos? las pruebas, el motivo del viaje, por qué viajó, dónde estuvo, para qué. Ya. ¿Qué más? Porque cuándo viajó, a dónde viajó, ¿cierto? La hora en que viajó y demás están en el boleto. Encontramos en el boleto, ¿no? Ajá. Alguien, movimiento migratorio. Hay que ver, ¿no?
si realmente viajó. Es decir, si bien es cierto, estoy acreditando con el boleto, vamos a ver su movimiento migratorio. ¿Qué más? Si estuvo en un lugar, lógicamente se tuvo que haber hospedado. Entonces hay que ver el voucher de pago del hospedaje, de la comida, ¿no? Porque cuando uno viaja, come, desayuna, almuerzo, cena, ¿no? Claro. Entonces, aparte de eso, ¿qué más? Los videos, porque cada persona que va a un viaje, pues, se va grabando, se va tomando fotografías. Entonces, también todo eso vamos a encontrar, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí, todo eso vamos a tener que presentar. Entonces, ¿qué va a significar en ese caso en concreto? Que la tesis, en todo caso, que nosotros vamos a presentar, por lo menos hasta ahí viene a ser una tesis demostrativa. La tesis que estamos presentando, doctores, hasta ahí es y viene a ser una tesis demostrativa de demostración. Es una tesis demostrativa. Ahora, yo te digo, ¿es posible entonces que si yo presente todo esto, mi defendido no vaya a la cárcel y no se le puede imputar delito de robo? ¿Qué opinan, doctores? Si yo presento todo eso que ustedes mismos han señalado, ¿ya no le imputamos delito de robo como tal? A ver, pensemos un poquito. ¿Ya no habría robo? Usted me dice la tesis demostrativa que he presentado son vouchers, son fotografías, boletas de hospedaje. Entonces ya no existe, doctores, robo. Vamos, ya se le imputó, ya no se puede imputar robo. Sí existe el robo, doctor. ¿Cómo? ¿Y cómo existe robo? El robo se pudo ejecutar por terceros y se le está acusando a uno que no corresponde. O podría ser que este señor el 14 de febrero o el 14 o el 10 de enero haya dado algún dato, haya ordenado el robo, por ejemplo, ¿no? O que sea una persona que trabaja dentro del mismo banco y que haya tenido contactos y que haya dicho, ¿sabes qué? Fulano de tal ha ingresado a depositar tanta suma de dinero. Y aquí estamos hablando ya, pues, del caso de autorías mediatas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esa es otra cosita. Porque si bien es cierto, yo podría presentar mi tesis demostrativa para señalar que efectivamente en la fecha del 10 de enero mi defendido no estuvo presente, seguramente la Fiscalía va a decir, está bien, sabemos que no estuvo presente porque no eso no es materia de discusión. Ahí no se encontraba, no estaba. Estaba en Brasil, efectivamente, pero del Brasil o de Argentina o de Colombia es donde finalmente la orden. Menos, obviamente, doctores, a menos que también la otra parte, bueno, en este caso más que nada tendrá que refutar y decir, ¿no? Que no existió ningún tipo de comunicación. O que el Ministerio Público dice eso, porque bueno, al fin y al cabo, ¿qué podemos esperar? Lo va diciendo. Pero no es que existe un argumento probatorio sólido, ¿no? Ya, autor intelectual sí podría ser, claro. Sí, pues el autor intelectual, por ejemplo, si se da una ejecución, etcétera, ¿no? Como el caso de Barrios Altos y la Cantuta en su momento. Entonces uno dice, pues bueno, o sea, la persona no estuvo presente en los hechos, correcto, pero eso no significa que no dio una orden. Eso no significa que no señaló esto, lo que lo otro, o sea, son márgenes de probabilidades, ¿ya? Muy bien. La teoría del caso es sumamente entonces importante en estos casos, puesto que aquellos casos que la teoría probatoria resulta ser indirecta o insuficiente, como la teoría del caso podría fortalecer su postura. Ahora, vamos a ver acá, doctores, a ver, vamos a ver. Dejo de compartir. Hasta aquí, doctores, a los participantes. Ah, muy bien, acá me han dicho el pasaporte, el check-in del equipaje. Porque claro, también, ¿no? Sí, por supuesto. Podría presentar el check-in del equipaje en la cual dijo, pues estuvo llevando tal equipaje, etcétera. Entonces sí, puede presentar eso también. ¿Claro? Sí, puede presentar. A ver, vamos a ver. Hasta el punto que hemos abordado hasta este momento, la sesión de clase
¿Tiene alguna pregunta, doctores, hasta aquí? A ver, en el chat me van confirmando. En el caso tengan algún interrogante o alguna pregunta, tienen ustedes la opción de levantar la mano. ¿Ok? Muy bien, doctores. A ver, ¿hasta aquí todo bien? Si hay preguntas, ustedes lo señalan. Si no hay preguntas, no. O levanten la mano todos los que hasta aquí quieren hacer sus preguntas. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, doctores, vamos a empezar de la siguiente manera. Doctor, la pregunta, la duda razonable, bajo la teoría del caso, ¿en qué modo se aplicaría o de qué servirían las pruebas que últimamente estamos hablando? Si aquí habría parte de responsabilidad o no del imputado, y si cuando viaja se presentan las pruebas, pero las pruebas son débiles, no son refutables, entonces crearía una duda del caso, o es que es imposible que se dé una duda razonable ahí, doctor. No, es que ahí vamos a ver lo siguiente, ¿no? La duda razonable es el planteamiento más débil que uno tiene a nivel del proceso de investigación, porque la duda razonable está sometido finalmente a qué es lo que contiene la acusación fiscal. Te pongo, ¿no? Esta situación. En el caso que hemos estado hablando, lo que tiene el Ministerio Público es solamente el boleto de viaje. Y después del boleto de viaje, lo que tiene el Ministerio Público, pues, es un mensaje de texto donde dice hola, y donde sí, efectivamente, ¿no? Le había dicho hola al conductor del vehículo que llevó, digamos, a lo que asaltaron al banco. Entonces, el hola es insuficiente, ¿no? Como para poder señalarle algún tema de alguna autoría y demás cuestiones. Entonces, en ese sentido, lo que puedes buscar, o la defensa va a buscar, si es que tú defiendes obviamente a quien le están imputando esa situación, pues sencillamente que no se llega al nivel de certeza de que esta persona habría sido, y existe una duda razonable que solamente se conozcan. Y uno se puede conocer y final con alguien y finalmente no sabe muchas veces el fondo, ¿no? De cómo será esta persona, qué hará. Entonces, en ese caso, podríamos estar ante un parámetro de alguna duda razonable, ¿no? Pero las dudas razonables son por demérito del fiscal. Si el representante del Ministerio Público tiene el levantamiento de las comunicaciones, si el Ministerio Público tiene los mensajes de texto, si tiene el audio, es imposible que yo puedo buscar, digamos, forzar la figura de algún tipo de duda razonable, pero seguramente no va a recaer efectos sobre el juez, ¿no? La duda razonable lo aplicamos por lo general cuando el Ministerio Público ha tenido deméritos en su investigación o los medios probatorios que está presentando no son medios probatorios a nivel de prueba indiciaria que en su conjunto puedan tener una valoración de imputación concreta. ¿Ok? Bueno. A ver, tengo a la doctora Mónica Navarro. Adelante, doctora. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿La teoría del caso en primera instancia tiene que ser igual o diferente a la teoría del caso en segunda instancia? Si tenemos que ha subido en apelación de sentencia por haberse declarado infundada la pretensión civil y la pretensión penal fue declarada prescrita. Gracias. Ya es una pregunta bastante interesante porque hemos hablado que a nivel de una investigación primigenia la teoría del caso es mutable. La teoría del caso es flexible, es variante, no es uniforme, puede cambiar, ¿no? Ya cuando acusamos, lo recomendable es tener una sola posición de los hechos. Y en base a nuestra sola posición de los hechos como fiscalía y como la defensa, vamos llegando a juicio oral. Y en el juicio oral hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque tal vez, y va a depender cómo vamos viendo las situaciones en los casos. Es más entendible en una situación de que uno asume, por ejemplo, el caso a nivel de juicio, a nivel de una apelación. Entonces dice, mira, acá los sucesos o acontecimientos han sido, es cierto de esta manera, pero faltan precisar algunos de estos contextos más. Entonces ahí sí va a existir cierto cambio en la precisión de los hechos, porque recién estás asumiendo la
digamos, la defensa y en una segunda instancia dice, bueno, estos son los sucesos y por eso se ha planteado la apelación y esto es en realidad lo que ha sucedido. La fiesta no fue el viernes, la fiesta fue el sábado. Sábado en la cual no podía haberse desarrollado en la casa de tal persona porque el sábado siempre lo utilizan para alquilar tal cosa. Entonces ya cambia un poco la historia, ¿no? Y es verdad, puede haber ciertas narraciones, pero esos cambios de narraciones, en todo caso, doctores, tienen que estar reforzados con algún medio probatorio, con alguna cámara, con alguna pericia, es decir, tendría que existir algún medio probatorio, doctores, que sustente cabalmente o fehacientemente precisamente ese cambio que yo les estoy señalando. De no existir esa situación, entonces muy difícil que yo pueda variar unos hechos porque me van a exigir cuál es el razonamiento de variabilidad de mis hechos, ¿ya? Si pueden darse testigos, sí. Ok, doctores, acá les voy a dejar, antes de la siguiente pregunta, les dejo aquí mi número de WhatsApp, que es el 997-588013. Por ahí tal vez si quieren un material adicional del juicio oral, pueden escribir ahí, doctores, porque acá los materiales de la teoría del caso, ustedes tienen lógicamente ya en la plataforma un material adicional, pueden escribir al número que les estoy dejando en la cajetilla de comentarios. Ok, me parece que había una pregunta más. Sí, doctor, ¿me permite? Sí, por supuesto, doctor, adelante. Es una pregunta relacionada al rol del fiscal, ¿no? Yo veo que los fiscales tienen una tendencia a la acusación excesiva. No sé si me equivoco, es más, creo que están formados para acusar, o sea, más que investigar la verdad, están formados para buscar por dónde acusan. Eso me preocupa porque ¿cuál es el rol del fiscal? ¿Buscar la verdad de una investigación o buscar acusar al que está denunciado? En la práctica... Lo que pasa es que hay que ver lo siguiente, miren. Lo que pasa es que acusar sin sentido no va a tener lógica, ¿no? O sea, si bien es cierto, cada fiscal es autónomo, pero si tú formulas una acusación que tú sabes que no va a llegar, o que va a llegar a juicio oral, pero que vas a tener una sentencia absolutoria, luego nuevamente acusas de los, digamos, de los 20 casos que tú tienes, de los 20 casos acusas en 18 y las 18 son absolutorias, entonces algo está pasando con ese fiscal, ¿no? Está acusando por acusar, no hay un fundamento, ¿qué sucede? Y puede haber los propios pronunciamientos de observaciones que hoy en día se tienen. Actualmente se empieza a tener cuadros estadísticos que se denominan cuadros estadísticos de productividad. Y cada mes el fiscal tiene que remitir productividad tipo A y productividad tipo B. Dentro de ellos está disposiciones y requerimientos. Pero no es que, por ejemplo, la acusación tenga más puntaje. Suficiente que sea un requerimiento y puede ser de sobreseimiento. Entonces, ni para decir, no, el fiscal va a acusar, entonces va a tener mayor puntaje de productividad. No, es lo mismo. Lo mismo sucede en una disposición de formalización y una disposición de archivo. Entonces, si partimos de ello, hay que ver qué es lo que contiene la acusación. Porque si la acusación fiscal, les digo, si tiene sus elementos, pero no son suficientes y acusó, hay que ver qué pasa en juicio oral. Si en juicio oral lo absolvieron, otro caso, entonces es un fiscal que llega a juicio oral y que todos son absueltas. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que el fiscal vaya acusando, habría que ver qué es lo que está sucediendo. Lo otro sería que el fiscal, digamos, caso que ve, caso que no lo archiva, caso que lo formaliza, caso que acusa, no sobresee, pero llega al juicio oral y el juez y el fiscal tiene puras condenatorias. Entonces ahí vemos, ¿no? Fíjense ustedes, la medición de un fiscal. Entonces, si yo parto de ello, porque claro, no puedo hablar por todos, pero no es la esencia acusar, pues, ¿no? O sea, porque si tú acusas y al final sabes que no vas a lograr una sentencia condenatoria, no tiene sentido la acusación. Pero si
uno acusa y sabes que tienes elementos realmente fuertes, ¿no? Y dices, no, esto está para que seguramente logre, entonces ya es otra cosa. Y es otra cosa. Ahora, ¿qué puede hacer la defensa? Pues bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver las propias situaciones, porque cada quien también va conociendo a los fiscales como defensa, ¿no? Dice, este fiscal siempre acusa, pero el juez siempre absuelve. Ahora, la otra situación que también no sería descabellado es, digamos, hipotéticamente decir, como sucede en etapa intermedia, ¿no? Fiscal siempre acusa y la acusación no tiene base sólida, pero igual siempre lo pasan a juicio oral. Creo que eso es mucho más frecuente, ¿cierto? Sí. Fiscal acusa, la defensa plantea el sobreseimiento de la acusación, plantea las excepciones en procedencia de acción, ¿no? Lo que corresponde, y igual siempre llega a juicio oral, y eso sí es preocupante, ¿no? Ahora, si en juicio oral habría que ver, ¿no? Si en juicio oral estadísticamente vemos si hay más acusaciones o más absolutorias. Entonces, hay un problema también en el sistema, pues, esa es la realidad. Y el problema en el sistema es que el fiscal debe entender de que hay que acusar si realmente hay elementos de comisión suficientes y que el juez, no todos obviamente, pero también el juez debe entender que si la acusación no cumple los filtros, debería emitirse un auto de sobreseimiento. Y sobre todo en el caso del juez de juzgamiento, entender que si va a emitirse una sentencia y cuando existe una certeza y una seguridad, que el mismo abogado defensor diga, pues a este le van a condenar y mejor me voy por un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Pero cuando eso no sucede, pues bueno, vamos viendo un sistema donde pareciera que la etapa intermedia más bien es una especie de mesa de parte y que a nivel del juicio oral, ¿no? Defendemos bien, el juez empieza a motivar la resolución, dice, cierto, el Ministerio Público no tiene algunos elementos, no tiene lo otro, no se ha acreditado tal, pero en la parte resolutiva dice, igual condenado a 15 años, no sé si ustedes han leído, ¿no? Que tú empiezas a leer toda la resolución y dice, a este lo absuelven, y al final dice condenado a 25 años. Y no está la motivación, ¿no? Y a esos son problemas a veces propiamente estructurales, ¿no? Ok, doctor. Muy amable. Acá, muchas gracias por la pregunta. A ver, vamos a continuar acá, todavía tenemos tiempo. Bueno. Ya, hemos llegado a Moreno-Holman en establecer estas premisas y demás contextos, pero vayamos acá pues a analizar lo que yo le decía, las dos posiciones en contrario. No existe posición única, existen posiciones en contrario. ¿Y qué me establece las posiciones en contrario? Lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una pequeña estructura jurídica de la teoría del caso. La fiscalía y la defensa. Siempre son posiciones distintas, naturalmente. Por ejemplo, se trata de un homicidio calificado y la fiscalía dice, se mató al señor Andrés Castaño, sin que mediara causa de justificación de frente, ¿no? Porque si fuera una causa de justificación, como la legítima defensa, sería un eximente de responsabilidad penal. Y acá la fiscalía dice, no, se mató al señor Andrés Castaño sin mediar causa de justificación y de forma dolosa para poder facilitar el hurto. Tal cual lo pone, ¿no? Para poder facilitar el hurto. Y la otra parte te dice, se mató al señor Andrés Castaño, sí, no niega la defensa que no se ha atentado contra la vida, no se han matado, no niega. Luego, en la siguiente posición se dice, ¿no? El autor de la conducta fue identificado como Carlos Pastrana, o sea, bajo ya la teoría del Ministerio Público, no solamente tenemos el comportamiento o la conducta que se ha dado, que se ha acontecido, se ha suscitado, sino parte de ello tenemos al autor de la conducta, al autor del comportamiento. La fiscalía lo tiene claro. En cambio, la defensa, contrario censo a lo que yo le establezco, tiene una posición distinta. La defensa dice, no negamos. Hay una muerte, ahí alguien aparecerá atento contra la vida del señor, pero el autor de la conducta no pudo ser plenamente identificado. Y Carlos Pastrana no tuvo oportunidad de cometer el delito porque en la fecha y hora que se habrían dado estos acontecimientos delictivos, mi patrocinado estaba a kilómetros de distancia.
Entonces, una persona que se encuentra a kilómetros de distancia, doctor, ¿cómo es posible que le pueden imputar un hecho delictivo, un hecho criminal? Está a kilómetros de distancia, está lejos, ¿no? Entonces, la posición de la defensa. Vayamos al siguiente autor, ¿no? La fiscalía dice, el mismo autor del homicidio, Carlos Pastrana, una botella de propiedad de Andrés Castaño, sin justificación alguna, ejerciendo violencia sobre este a través de un arma de fuego y mediante ruptura de la caja registradora. Entonces dice, lo mató, que yo quiero entender en ese sentido, que incluso su ánimos o el grado de intencionalidad que tuvo fue en realidad la de robar, pero producto seguramente que el señor Pastrana era un agente de seguridad e intentó, digamos, esa situación, entonces, lógicamente, tendremos pues una situación de no imputación delictiva seguramente porque no es quien habría cometido el hecho delictivo, ¿no? O sea, para la fiscalía hay una muerte, el autor es el señor Pastrana, porque el señor ingresó a robar y como intentaron detenerlo, lo mataron. Y la defensa dice lo siguiente, el autor del hecho no fue Carlos Pastrana, porque este se encontraba en otro sitio al momento de los hechos. Y además no pudo ser identificado plenamente por los testigos del hecho, porque el Ministerio Público sospecha que ha sido él porque dice que por ahí alguien le dijo que ha sido una persona que mide tanto y que de con textura un poco gruesa. Entonces, con esos datos, para el Ministerio Público han sido suficientes como para poder imputar a una persona la presunta comisión de un hecho delictivo y dicen nada que ver, ¿no? Entonces, lo que aquí vemos, doctor, es técnicamente dos posiciones en contrarios, dos posiciones diferentes, ¿ya? Bueno, entonces, la posición de las ideas diferentes en el marco del proceso también va a ser una posición por parte del fiscal y una posición por parte del abogado defensor. Ahora, acá hay una pregunta que se les traslada y dice, ¿con cuál buscas generar certeza en el juez? ¿Con el hecho o la fundamentación jurídica? Y es que para generar certeza al juez no es que sea solamente con el hecho, no es que solamente sea con la fundamentación jurídica. Ambos tienen que ir de la mano, tanto los hechos por un lado y tanto la fundamentación jurídica por el otro. No es que solamente con uno de ellos, no señor. La certeza con el juez se da con los hechos. A ver, precisamente dentro de los hechos aquellas circunstancias, señor. Circunstancias precedentes, o circunstancias concomitantes o circunstancias posteriores. Y aparte de eso, con la fundamentación jurídica. ¿Qué fundamentación jurídica encontramos? ¿De qué manera encontramos la fundamentación? O sea, todos esos aspectos que les digo son importantísimos, ¿ya? Y luego me dice, pues, ¿la conclusión de un hecho en litigación oral es al inicio o al final? La conclusión, en litigación oral, ¿es al inicio o es al final? Bueno, en realidad en la litigación oral, para el plano de la argumentación como tal, es una argumentación, doctores, que tiene que ir al final. La argumentación propiamente no se da al inicio. Al inicio se da la presentación, la explicación primigenia. En cambio, el grado de argumentación es en el alegato de clausura, ¿no? Al inicio es solamente la presentación de la fundamentación de mis hechos, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué se prueba? La conclusión de los hechos. Bueno, vamos a tener que probar, aquí existen varias posiciones, porque en realidad cuando uno asume una teoría del caso, asumimos ciertas posiciones, porque se entiende que ya tenemos un hecho o un acontecimiento. Si partimos de ello, entonces lo que se va a buscar probar es en realidad a la conclusión a la cual hemos arribado. ¿Ya? A la conclusión hemos arribado. Y ya para terminar, acá hay una teoría, el caso del oso. Lo que pasa es que Juan y Pedro ingresaron al bosque a cazar un oso. Juan se fue por el lado derecho y Pedro se fue por el lado izquierdo. El tema es que Juan se metió a los arbustos y Pedro
escuchó que se movía por los arbustos. Entonces ha creído que es el oso y realizó disparos creyendo que era el oso, ¿no? En realidad no era el oso, era Juan. Este suceso marcó la siguiente circunstancia, que bajo la teoría del caso, para el Ministerio Público se trataba de un homicidio que ha perpetuado Pedro con Juan, premeditado y demás. Y ponía como medio probatorio algunos mensajes de texto y el Ministerio Público luego investigó y aquí había una tercera persona, un triángulo amoroso. El abogado de Pedro dice, no, si bien es cierto han existido en el pasado ciertas discusiones, quedaron precisamente en el pasado y se volvieron amigos en realidad. Y producto de esa situación, de ser amigos, ingresaron a bosque. Es ahí donde Pedro se confundió porque los arbustos y creyó que era un oso, ha creído que es un oso y por eso ha realizado disparos, es decir, plantea un error de tipo. Entonces, fíjense ustedes, doctores, que vamos viendo circunstancias de esa naturaleza donde se van encontrando también posiciones en contrario. ¿Ok? Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clases del día de hoy, agradeciéndoles en primer lugar pues a cada uno de ustedes que han estado presente y espero verlo más adelante en una próxima oportunidad. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Sergio Emerson, por esta excelente ponencia en esta medida. Estimados participantes, les agradecemos también por haber estado presente en la sesión del día de hoy y también agradecemos nuevamente al doctor Sergio Emerson Chávez Maduro por esta magnífica sesión denominada Teoría del Caso. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias, nos vemos.